corto. Bueno, lo que les preguntaba era cómo habían estado las semanas, si estuvieron en contacto con el mercado, y es justamente una semana de aplicación de análisis técnico y análisis fundamental a full directamente. El tema es saber cuándo comprar y cuándo vender distintos activos financieros. Los elegimos dentro de lo que es una selección de portafolio de inversiones. Estratégicamente hemos hecho la elección de desde el mercado hasta, estoy hablando de la plaza, la economía, el sector. Analizamos empresas de ese sector que parecen un buen target. El tema es cómo definimos que una empresa puede ser interesante para tener una inversión sobre ella. Ustedes están viendo una pantalla que dice análisis fundamental, que es parte de una presentación PowerPoint. Si alguno me ubica en qué es lo que están viendo, pues yo estoy viendo en una pantalla y en otra estoy viendo que estoy compartiendo la presentación. Solamente dice el análisis fundamental y bueno, lo que es metodología y el valor fundamental. Perfecto. ¿Y yo aparezco al costado o no aparezco? Porque yo me estoy viendo en otra pantalla. Sí, sí, aparece. Aparezco, bueno, entonces estoy haciendo la combinación de las dos pantallas. Bien, bárbaro. Bueno, lo que les decía es esto. Uno elige un sector dentro de una cierta economía. Por ejemplo, podemos pensar en Corea y un sector, el de los microchips. Y entonces podemos elegir una empresa de ese sector que podamos invertir, dado que cotiza tanto en el mercado de Nueva York como el CDR en el mercado argentino. Ahí ya digo, bueno, esta empresa me parece interesante, es un sector que por algún motivo me parece también interesante. Ejemplo, la inversión reciente anunciada en Alemania de esta empresa, de Corea, dije, Taiwán, de Taiwán. Y bueno, entonces empezamos a analizar los ratios y las distintas particularidades que tenga esa empresa. Ahí entro en lo que es análisis fundamental, ¿sí? Por supuesto que al haber elegido una empresa como target no lleva a que inmediatamente la tenga que comprar. Digo, tiene buenos fundamentos por un conjunto de motivos. Y después pasaremos a la parte técnica para ver si es que es el momento óptimo de comprarlo o ya la tenemos visualizada y después veremos si la compramos o no. O sea que en definitiva, el análisis fundamental es metodológico. Método, sabemos que un método es un conjunto de pasos a seguir para lograr un cierto objetivo. Bueno, acá estamos hablando de una metodología para poder aplicar en lo que es la selección de distintos activos para conformar una cartera de inversión. Es algo tan simple como eso. Quiero ver si ese activo es introducido o no en la cartera. Metodológicamente, o sea, quiere decir tengo un método para trabajar y lo aplico. ¿Eso de qué me aleja? Me aleja de la intuición, de esa información que anda dando vueltas y eso me lleva a eso me lleva a decidir impulsivamente. Entonces, estoy tratando de utilizar más racionalidad y alejarme de la intuición. ¿Mm? Que la intuición, por supuesto, que es buena, y es lo que me lleva a decir, che, vi una noticia que me parece interesante sobre tal empresa. Bueno, vamos a comenzar a analizarla. No, vi la noticia, compremos. Hoy tenía gente que me estaba preguntando si no era el momento conveniente de comprar dólar MEP. ¿Mm? ¿Cuál sería la dificultad para hacer eso? O de hacerlo hoy en particular. ¿A ninguno se le ocurre o ninguno está escuchando? Hoy compras con el precio del bono sin cerrar. Exactamente. Entonces, si hacemos un mínimo análisis racional, uno puede decir, bueno, sí, querés comprártelo pensando en que la porción en pesos puede subir el lunes o el martes, pensando en que frente a una cierta situación, manteniendo una paridad de hoy o incluso incrementándose, si el bono no baja en la parte en dólares, porque el bono no baja en sí, al contrario, tiende a subir y además sube el tipo de cambio, entonces vas a ganar muchísimo en pesos, pero necesitas cubrir el parking de las 24 horas. Si te hubiese ocurrido ayer o antes de ayer, bueno,
cerramos con la expectativa de que el dólar suba el lunes, pero justo en este momento, hoy, en una operatoria que requiere necesariamente dos operaciones, comprar en pesos para vender en dólares, estás en medio del puente. Bueno, sé que es tirado de los pelos quizás, pero digo, eso es racionalizar una decisión. Si ya veo que no es conveniente, en todo caso me refugio en un CEDAR si pienso que el dólar puede subir el lunes. Y por supuesto son expectativas, puede suceder o no suceder, pero la idea es tratar de sacarnos la intuición de esa decisión apresurada tomada por algo de información que recibí por ahí. Digo, wow, pasó tal cosa, chao, solo lo compré inmediatamente. En todo caso, tengo analizado el activo, tengo seleccionado un conjunto de activos que ya los tengo analizados y veo el momento oportuno de comprar cada uno, o si una cierta información retroalimenta y me lleva a que cambie esa expectativa, que en definitiva es la valoración que estoy realizando de ese activo con una visión a futuro. ¿Mm? Por eso justamente van a ver que el análisis fundamental, como metodología para análisis bursátil, en definitiva, tratar de establecer qué activos mantener dentro de una cartera de inversión, cuáles incorporar y cuáles sacar, va a tratar de determinar el valor en base a los fundamentos de una cierta acción. Estamos hablando de inversión en acciones, que es aplicable a CDRs, ADRs. Entonces queremos determinar si es que una acción, su precio en el mercado está muy diferente respecto a lo que es el valor que técnicamente nosotros determinamos que debe tener. Ojo, cuando digo técnicamente no es que corresponde a su valor técnico, sino, por ejemplo, por comparables. Y acá desconozco si todos conocen ratios o no, igual los voy a estar repasando. Pero si me encuentro que las empresas normalmente de un cierto sector tienen una cierta relación entre su valor contable, valor libro y precio de mercado, bueno, si veo que tengo 5 bancos cotizantes y todos tienen una relación precio de mercado, valor libro de 5 y una por una nueva información, por un hecho puntual, pasa a tener una relación 1 a 1 con el valor libro, bueno, seguramente que eso va a ser una señal de que me conviene comprar ese activo, porque estaría en ese caso infravalorado. Ni hablar si el precio está por debajo incluso del valor libro, significaría que esa empresa está vale más muerta que viva, porque directamente la podría comprar a valor de mercado y desguazarla y cancelando con el activo el pasivo, estaría ganando dinero. ¿Se da eso en el mercado? Sí, hay empresas que están en esa situación dentro del mercado. ¿Mm? Entonces, nosotros sabemos que puede haber desvíos de corto plazo respecto al valor que dan los fundamentos para una cierta empresa. Lo que queremos establecer es si está sobrevalorada, me conviene venderla, deshacerme de ese activo. No para nunca más tenerla, quizás sabiendo que puede venir una baja, y por lo tanto la vendo para después volver a comprarla a un precio más abajo. En todo caso, ganaré compraré más cantidad de acciones o podré quedarme con dinero en las manos al reponer la misma cantidad de acciones que de otra manera hubiese perdido, porque la acción simplemente hubiese bajado de precio y se terminó. O sea que es digámosle, una dosis de racionalidad que me permite incrementar la rentabilidad en la gestión de una cartera de inversiones. ¿Mm? El supuesto es justamente por detrás del análisis fundamental, así como veremos supuestos por detrás del análisis técnico, es que la cotización de la acción depende sobre todo de los resultados futuros de la empresa, sobre todo de las expectativas, y que hay una fuerte comparación con las otras empresas de un mismo sector para sacar parámetros normales de comportamiento. ¿Mm? Entonces, expectativas respecto al futuro van a cambiar los fundamentos de la empresa y por lo tanto van a cambiar la valoración y eso potencialmente puede cambiar el precio. ¿Mm? Sí, para no estar sobre el cortísimo plazo, veamos situaciones anteriores, como por ejemplo la de la empresa que la había nombrado Agrometal, pero año 2015. En una situación parecida a esta, Macri gana las elecciones, mejor dicho, llega, obviamente las pasos no fueron relevantes,
llega a la contienda que sería de octubre, ahí en octubre pasa una segunda vuelta con Scioli, y ahí nomás empresas vinculadas al agro como Agrometal comienzan a aumentar el precio. Así como después de las gestiones sucesivas de lo que fue el kirchnerismo, esa empresa valía muy poco y tenía muchas dificultades financieras. Esa empresa que valía muy poco, etcétera, productora de máquinas agrícolas, comienza a subir de precio, ni siquiera habiendo ya subido el tipo de cambio, ni siquiera habiendo que se hayan eliminado las retenciones, sino solamente por expectativas. Apenas Macri logra ese resultado un domingo, si no me falla la memoria, de octubre, pero del año 2015, ya inmediatamente al otro día comienza el impacto sobre el precio de la acción. Eran las expectativas que habían cambiado para esa empresa y por lo tanto sube el valor. ¿Qué ha pasado esta semana que todos lo han visto tomándolo como activo, ¿no? Con el dólar blue o el contado con liquidación. El dólar MEP tiene una particularidad, estuvo bastante intervenido por parte de Banco Central, ANSES, vaya a saber efectivamente quién es el que hace la operatoria. Si hubiesen estado operando como estuve yo hasta ahora a las 5 de la tarde, hubiesen visto órdenes, pero de millones y millones de pesos que aparecían en las plazas de los bonos y compraban todo lo que había a la venta. ¿Mm? Eso ha sido operatoria entiendo, Banco Central, ANSES u otras empresas públicas y que han mantenido valores, llamémoslo, cuasi artificiales en el mercado de divisas que uno puede comprar por medio de una operatoria bursátil, ¿sí? Pero más allá de eso, me puedo ir al otro dólar, al dólar no oficial, al dólar blue, y lo que hemos tenido es una suba importante. Durante el día de ayer llegó a 610, 615, ahora tendría que ver cómo cerró realmente. Miran ámbito financiero y pueden estar encontrándose con su valor. ¿Por qué subió ese valor? Justamente por expectativas. ¿Por qué subió ese precio? Disculpen. Por expectativas directamente respecto a lo que pueda suceder el domingo y su impacto a partir del lunes. Si las expectativas son y ahí vamos al tema, y cómo cambian ellas en función del resultado, que gana Massa, es el más votado y saca el 30% de los votos. A ver, el dólar debiera subir o bajar en base a incorporar esa información. Massa es el candidato más votado y tiene el 30% de los votos. Perdón, Santiago, ahí en el chat están pidiendo para aceptar para ingresar. Ah, no lo estoy mirando, discúlpenme. A ver, no me aparece. Un segundito, disculpen. Ah, hay tres personas, disculpen. Ahí están entrando. Vale, ahí está. Bueno, discúlpenme que no los estaba viendo porque estaba entusiasmado hablando, haciendo esta primera presentación. Aviso para los que entraron más tarde. Estoy usando el Zoom de 40 minutos, o sea que cuando yo les voy a avisar, miren que va a cortar dentro de un minuto. Van a tener que dejar que o sea, se va a cerrar, se va a autograbar, tardará un par de minutos a hacer eso y después los voy a volver a admitir cuando abra otra vez el Zoom. Disculpen, pero no tengo la, la versión paga para poder estar utilizándola en este momento. Bueno, vuelvo a plantear lo que estaba diciendo recién y era una aplicación rápida de análisis fundamental a algo de todos los días de Argentina. Después hablaremos ya de ratios y todo. Tenía que ver con la aplicación de estas ideas de dar racionalidad a una toma de decisiones y basarme en expectativas y lo ejemplificaba con el caso del dólar. Dejaba de lado lo que era el dólar MEP por una cuestión simple. Les planteaba muchísima intervención de distintas fuentes oficiales que han llevado a que durante estos días, durante esta semana, haya una disociación entre el 540 aproximadamente del dólar MEP, un poco más arriba, un poco más abajo, contra lo que es el 600 para redondear de lo que sería un dólar blue.
Y ahí está el tema de las expectativas, cómo es que subió un 20 y algo por ciento en lo que va del mes el tipo de cambio no oficial, el dólar MEP subió menos, creo que habría sido un 8%, 6%, pero igual subieron, ¿por qué? Por expectativas. ¿Mm? Ahí viene lo que es el análisis fundamental. ¿Mm? ¿Cómo puede afectarme en mis decisiones las expectativas que me formo respecto a un activo? Es más, les podría complementar lo que me manda una persona desde la frontera con Argentina hace 10 minutos atrás, que llegó a Uruguay y me mandaba desde el auto primero el pago de el peaje en la frontera a 3.000 pesos. Creo que en marzo lo pagué a 1.400 pesos. Argentina, estoy diciendo, o 450 pesos uruguayos, eso se mantiene, y después me mandaba una imagen de entiendo, una casa cambiaria, algo que he visto ahí, donde el dólar lo tienen ahora en 36,70 en Uruguay y el peso argentino 0,04, con real a 7, lo cual implica en un término de cambio un valor incalculable para nuestro peso. Estamos hablando de un tipo de cambio que excede totalmente al que nosotros consideramos como dólar blue. Sería, si vamos con pesos a Uruguay, cuántos deberíamos entregar para poder llevarnos un peso uruguayo. Lo podemos llevar directamente a cuánto deberíamos entregar para llevarnos $100, y excede justamente el dólar blue. Mentalmente lo estoy haciendo y sería más de 900 pesos que estaríamos teniendo que entregar para poder llevarnos $100 en la plaza uruguaya. Es más, el valor compra del dólar es 39,20, sí, sí, más de, quizás estarían los 800 y algo. ¿Mm? Y eso son expectativas, directamente expectativas que van afectando el valor de un cierto activo. Entonces, para redondear, este análisis fundamental toma consideraciones que hacen a nuestras expectativas, y esas consideraciones, acá lo estoy remarcando, tiene que ver mucho con la macroeconomía. Cuando éramos dos nada más en la reunión, decía, veo la economía, elijo un cierto sector, y dentro del sector veo las empresas que corresponden a ese sector y las analizo ya a nivel de empresa. Pero todo comienza con una consideración a nivel macroeconómica, por eso vieron la parte de economía. Y cuando hablo de una cuestión o una consideración a nivel macroeconómica, uno puede centrarse en Argentina, decir, bueno, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Pero cualquier cosa que nosotros pensemos respecto a la misma Argentina va a estar directamente determinado con lo que son las variables económicas internacionales. Entonces, si les quiero dar una prioridad, el orden que por lo menos yo sigo es el de variables económicas internacionales primero. Primero, variables económicas internacionales. Por eso uno está tan atento siempre sobre la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer con las tasas de interés? Esta semana surgió la información, por ejemplo, de que la tasa de desempleo daba el 3,2%, y el mercado lo tomó bien, aunque fue un poco más alto de lo que se esperaba, por las particularidades de ya el análisis en sí de lo que había sucedido con el mercado norteamericano. Decían, bueno, está bien, puede haber un cuarto de puntos más de suba durante lo que queda del año 2023, pero si está subiendo el desempleo, quizás ya estamos viendo el efecto de la suba de tasas, y eso lleve a que el miedo a una recesión profunda no suban la tasa de interés. Y ahí me encuentro que las acciones, a pesar que el desempleo en Estados Unidos sube, terminan subiendo. Ahí está el tema de la racionalidad. ¿Mm? La racionalidad tratando de aplicar el análisis macroeconómico, y ahí lo estoy llevando a Estados Unidos, como el análisis macroeconómico me hace debatir mentalmente, o quizás habrá muchos papers que avalan una posición o la otra, sobre, che, bueno, y gracias a esto, ¿la Fed va a subir o no la tasa de interés? Si subió un poco más el desempleo respecto a lo esperado, entonces la Fed quizás no suba la tasa de interés. Como sé que las empresas valen, y esto lo hablamos cuando vimos renta variable la semana pasada, en función de los dividendos a futuros que me pueden pagar, y esos traídos hasta el momento presente, bueno, si la Fed puede no subir la tasa de interés o solamente lo hace un cuarto de punto en el resto del año y después ya empieza a bajar porque el desempleo empieza a subir,
Entonces, la tasa de descuento que le aplico a las empresas, a los dividendos de las empresas para poder evaluarlas, por lo menos ya no va a subir más y potencialmente más rápido pueden empezar a bajar. Más posible es que haya dividendos más importantes a futuro, dado que las tasas comenzarán a bajar. Y voy a tener el impacto de una política monetaria expansiva sobre la economía. Chau. Si yo pienso eso, soy el que compra y no el que vende. Ahora, elijo una empresa no norteamericana de una economía que por primera vez en décadas, y esto es la información, pero el problema es la información de esa economía, que es de China, estaría muy desacelerada su actividad. De golpe dije, hay que comprar Baidu porque es el Google chino y va a crecer y todo, pero de golpe uno se equivocó y dice, che, con la última información económica que tengo de China, y me estoy quedando en la macro, y en la macro internacional, esa economía se va a desacelerar y los proyectos que tenían, incluso de comercializar bienes a partir de ella, etcétera, tranquilamente pueden ser afectados negativamente por esa visión macro hacia adelante. Y la empresa no cambió en nada de un día al otro. Lo que cambia es la información económica que tengo sobre ni siquiera el sector de la empresa, la economía en sí en la cual se está desenvolviendo. ¿Mm? O, para el caso de Argentina, hablando de China o hablando de Estados Unidos, podría decir, che, si China se desacelera y baja el precio de los commodities demandados principalmente por China, ejemplo la soja, Argentina va a vender más o menos al mundo el año que viene. Porque todo el mundo está diciendo el año que viene, ojo que vienen 110.000 millones de dólares porque no va a haber sequía, no va a haber cepo, esto y lo otro, entonces va a tener exportaciones hasta 10.000 millones de dólares más que el año pasado, que fueron 100.000. Ahora, y si el mundo el año que viene está en una desaceleración en vez de un incremento, las exportaciones de economía dependen del ingreso del destinatario de esas exportaciones, o sea, el que importa. Si la economía china se desacelera mucho e incluso entrara en una situación de recesión, los que nos veríamos perjudicados serían aquellos que le exportamos a la economía china, a la economía norteamericana, a la economía que sea. Entonces, si preveo que una empresa en Argentina puede funcionar bien gracias a las exportaciones a China y veo que China puede tener un problema, llamemos un problema económico y son expectativas, bueno, resulta que, aunque me gusta mucho la empresa y tiene buenos ratios, etcétera, me deshago de esa empresa por las expectativas negativas respecto al negocio que va a tener esa empresa. Entonces empiezo a ver cómo las variables económicas internacionales son determinantes de la valoración de una empresa, de acuerdo a los dividendos a futuros que me puede llegar a generar, dado la evolución de los negocios en los cuales se desenvuelve, y eso lo internalizo mentalmente, aunque no tenga un modelo, un Excel, lo que sea, puedo hasta ser más sofisticado y tener Excel, distintas cuestiones armadas en base a esto, digo, chau, tengo que vender agrometal. Combino en tal momento, combino con tal expectativas. Ahora, si sobre todo vendes tractores vinculados con la exportación de cereales oleaginosas al resto del mundo, el agro no está liquidando. Veía hace un momento liquidaciones acumuladas 23.000 millones de dólares, lo cual es muy poco al lado del año pasado. Producto de la sequía, la no motivación por la distorsión del precio del dólar oficial, menos retenciones respecto a lo que es el dólar libre, lo que corresponda. Bueno, así como uno dice, miren que si abren la economía, a esta empresa le va a ir muy bien, hoy esa empresa, salvo que cambien las expectativas, va a tener, por un lado, el hecho, bueno, ya no te cobro tantas retenciones, tal cosa y tal otra, pero por otro lado, la economía de destino de los productos que se exportan gracias a la utilización de estos bienes de capital, que serán los agrometal, van a estar bajando de precio, esa economía no va a estar funcionando bien, y entonces a vos te va a afectar las exportaciones. Tendré que terminar exportando a otro lugar del mundo o vendiendo internamente dentro del mercado argentino para poder sacarme parte de la producción que voy a tener estoqueada. ¿Mm? Entonces, variables económicas internacionales, lo que quiero destacar con este análisis así tan amplio y al mismo tiempo ya hasta lo llamaría liviano, es que
son determinantes de este análisis fundamental. Requiero de este análisis de variables económicas internacionales y sería lo primero sobre lo cual voy a estar trabajando. Después veremos que son las mismas variables que puedo estar considerando para la economía argentina. Por ejemplo, el dato de inflación que nombraba recién, el dato del desempleo, y sobre todo también tratar de determinar qué impacto tiene mi comportamiento, siendo sector público, sobre el sector privado de la economía, más allá del sector público. Porque si para que me cumplan tengo que andar con el ejército por detrás o con la gendarmería o metiendo preso a gente o lo que sea, ahí la medida debe tener algún tipo de efecto no tan bueno si es que la toma el Estado y seguramente va a tener una repercusión sobre las empresas. ¿Cuál es la gran duda? Les digo esto y para irme de acciones incluso. ¿Qué me ha planteado la semana mucha gente? Me recomendaron en tal lugar, tipo esos bancos virtuales, comprar ONs en dólares de empresas argentinas. ¿Qué les parece? Estoy hablando de análisis fundamental. En mi opinión, en base a las últimas tasas de las obligaciones negociables, está muy cerca de la tasa de corte de bono de tesoro. ¿Por qué? Porque al existir cepo, las empresas quieren escapar y la tasa de la licitación es muy baja. Entonces tenés un poco atractivo en lo que sería rentabilidad para compensar un riesgo enorme que estás teniendo. Exactamente. Y pudiera compartir un análisis del ámbito financiero, pero parece mentira porque ayer lo estuve hablando con gente que le habían propuesto un, llamémoslo asesor de uno de estos bancos digitales importantes, quizás el más importante, era irse bueno y yo les contaba cuestiones que tienen que ver con la edad de uno, ¿no? El año 2002. Perdón, ¿y tu Este, visión de esa oferta de comprar ONs que cerraron a tasas muy bajas? esto que te voy a compartir ahora es justo casi lo que hablaba ayer, y es qué puede hacer el Banco Central sobre los pagos de esta deuda privada en dólares a futuro. Ámbito financiero, artículo de hoy, yo esto lo estaba planteando ayer y el lunes también tenía gente que se comunicó por asesoramiento así, les habían una cierta suma ya la había metido acá. ¿Qué pasa? Qué fácil decirle a la gente hoy, me compraste una buena en dólares, ahí tenés los dólares seguros, paga 2025, 2026. Y ahí uno se queda escuchando y dice, ¿y en serio hiciste eso? Sí. Bien, no me voy a poner a leer un artículo acá, pero les digo, justo este artículo está publicado a las 16:36 del día de hoy. Está bueno para leerlo, porque plantea justamente la fuga de divisas que implica el hecho de que todo este tipo de deuda se mantenga performing. Significa que se esté pagando, que son pocas empresas las que acceden al mercado de capitales y emiten este tipo de deuda. Todas las empresas líderes lo hacen, si no me equivoco, muchas de ellas lo hacen. Y, como dijiste, empresas y particulares, porque estoy hablando de gente con no sumas impresionantes, estoy hablando de 5 millones de pesos, 10 millones de pesos. Creo que una persona que me lo comentó también era con 4 millones de pesos, no más que eso, que si lo lleva al tipo de cambio oficial, estaba hablando un poquito más de 10.000 dólares, pero el tipo de cambio blue, estamos hablando a valor de hoy de 6.000, 7.000 dólares. Sin embargo, entonces no es una gran empresa el que dice pongo mi liquidez acá y me resguardo. Ayer hablaba así con gente de una empresa más grande que había optado por una de estos bancos, un asesor de esos bancos, dijo, comprate